Tiempo de profecía. Hay un hermano ahí, es un pastor, y tiene su esposa espiritual. Y esto ha estado molestando a su ministerio y a su esposa. Venga, venga. Usted es un pastor, pero tiene una esposa espiritual. Usted está aquí. Por favor, salga. Venga. Hombre de Dios, soy el pastor sobre el que usted profetizó que tiene una esposa espiritual que está estorbando su ministerio. Yo soy ese. Ella viene a mí en sueños. Ella viene y a veces duerme entre mi esposo y yo. Ella comenzó a venir el diciembre del año pasado. Hombre de Dios, ayúdeme. ¿Puede sentirla? Hombre de Dios, ella viene como una sombra entre mi esposo y yo. A veces, incluso una voz, como vino la semana pasada y dijo, yo soy la mujer esbelta, que quiere que seas atraído a las mujeres esbeltas. Y a veces, yo no tengo afecto por mi esposa. Hombre de Dios, por favor, ayúdeme. Esto está afectando a mi ministerio. Esta es mi esposa, hombre de Dios. Hombre de Dios, es cierto. Él no tiene afecto por mí. Él tiene mal temperamento. Incluso me dijo a veces que quiere irse y dejarme en la casa y quedarse en casa de alguien. Es solo que tiene temor de Dios. Tiempo de testimonio. Emanuel. Emanuel. Mi nombre es Obispo Nkosi Makhanya. Soy de Sudáfrica. La mujer que está junto a mí es la pastora Omoto Makhanya. Somos de Sudáfrica. Ella es mi esposa. Hemos estado casados por 19 años. Puedo confirmar que la profecía es cierta y correcta, porque lo que pasó el domingo de la semana pasada, cuando el hombre de Dios estaba dirigiendo o conduciendo la oración masiva, él entonces salió y dijo, hay un pastor que está aquí en medio nuestro. Usted tiene una esposa espiritual y este espíritu está afectando a su ministerio y también a su esposa. Inmediatamente, eso habló a mi espíritu, que era específicamente dirigido para mí, porque una de las principales razones por las que estoy aquí hoy, o por lo que vine aquí la semana pasada a la Sinagoga Iglesia de todas las Naciones, era por el ataque de la esposa espiritual. Entonces, ese fue el tiempo en el que Dios me visitó para dirigir el tema de la esposa espiritual. Quizá puedo darles mi trasfondo, de dónde vengo. Yo nací en una familia cristiana. Mi abuelo era un evangelista y mi padre también era pastor. Y el hermano de mi padre tenía 4 esposas y mi bisabuelo también tenía 4 esposas. Entonces en la familia me encontré a mí mismo que tratábamos con el espíritu de lujuria. Entonces esto continuó incluso una vez pasada mi temporada de educación, aunque me gradué a la edad de 20 años, pero este espíritu estaba atormentándome. No podía parar de ser tentado por mujeres jóvenes. Y esto continuó hasta que me dediqué mucho al ministerio. Y al estar comprometido en el ministerio, me ascendieron hasta niveles en los que llevaba grupos de células. Más tarde, se me dio un campo para comenzar y era la semilla para ser pastor. Y comencé con ese trabajo. Pero este espíritu de lujuria nunca dejó de intentar cazarme. Porque incluso cuando yo era pastor, tenía relaciones extramatrimoniales. Y con ello estaba fuera haciendo mi trabajo, porque a veces, antes de meterme al ministerio a tiempo completo, yo estaba involucrado en el trabajo de tierras y construcción. Era un consultor sobre nuevas construcciones. Cuando estaba fuera, dentro del país o fuera del país, lo primero que buscaba, después de conseguir un hotel, era que mi conductor me consiguiera una mujer. Mientras estaba pastoreando, también.
Y esto me perseguía porque ¿cómo se supone que iba a salir de esto? Porque sabía que estaba mal, pero la tentación me abrumaba y después de hacer cualquier cosa sucia que hubiera hecho, me arrepentía. Me arrepentía. ¿Por qué había hecho esto? ¿Cómo iba a salir de esto? Yo no veía una solución. Entonces, era un punto. Y me dije a mí mismo, más allá de salir, de tener mujeres, lo mejor que puedo hacer es prepararme para el sueño que vendrá, en términos de que esta mujer suele venir. Entonces, cuando venga, déjame prepararme y hacer bien mi cama. Poner una limpia toalla, bonita, para que pueda encontrarme allí con la mujer en el sueño. Entonces la mujer vendrá en el sueño y yo tendré un encuentro con ella y a la mañana siguiente me sentiré genial, porque he tenido un encuentro, al menos me sentiré fresco de que no he salido fuera y he conseguido la mujer por ahí. Pero incluso eso no me satisfacía. Entonces me dije a mí mismo, como esto no me está satisfaciendo, no quiero salir, voy a optar por la opción de hacer la masturbación. Lo intenté. Porque del ministerio del que yo vengo, eso no era un pecado. La masturbación. Lo que nos habían dicho es que no era pecado masturbarse. Entonces me decidí por esta opción. Lo probé una vez, pero fue tan doloroso que lo dejé. Yo dije, esto no funciona bien. Me desanimé y volví a las mujeres. Entonces mi esposa fue dejada a la iglesia, que yo estaba pastoreando ahí. Entonces, a la iglesia le iba muy bien en mi ausencia. Y cuando hacía el anuncio de que iba a venir, por ejemplo, para la conferencia de Semana Santa, no había nadie. Los asientos estaban vacíos y las personas, en lugar de estar emocionadas de que su pastor iba a venir, estaban desilusionadas y no venían a la iglesia y la conferencia era un fracaso. Y eso continuó así por años, porque comencé a ser pastor en el año 2007. Puedo confirmar que eso pasó como consecuencia del espíritu de lujuria, pero déjenme decirles algo. Entonces, yo no sabía que la causa de la lujuria era este espíritu de esposa espiritual. Y entonces, porque no fui informado hasta el año 2010, cuando mi esposa me habló de Manuel TV. Pero yo no quería verlo. Yo le decía que cambiara el canal. No quería ver ese otro canal, porque no quería mezclar las unciones, porque yo quería ver solo el canal de nuestro movimiento. Y ella me dijo, cariño, necesitamos ayuda, porque lo que había sucedido entonces, este espíritu de lujuria se había llevado todo lo que teníamos. Me convertí en millonario a la edad de 28. Y entonces todo se fue y se perdió. No podía ver nada por lo que estaba trabajando. Yo traía a casa una cantidad de unos $500,000 americanos cada mes. Pero ese dinero simplemente se perdía. Ni siquiera veía o comprobaba dónde se había ido el dinero. Y entonces perdimos nuestra casa, una casa muy grande, de 8 habitaciones. Se perdió y perdimos los automóviles. Terminamos quedándonos en la iglesia, durmiendo en el suelo. Y entonces, desde ahí, cuando mi esposa dijo, veamos este canal será la solución a nuestro problema, y entonces comencé a verlo. Pero no quería que ella me viera que yo lo estaba viendo. Cuando ella salía, yo iba y encendía el canal. Déjenme decirles algo, cuando el espíritu de lujuria les esté afectando, esté usted casado o no, está ahí. Usted sabrá, especialmente conociendo el peso, sabrá que está mal. Pero habrá una fuerza que vendrá y hará que usted sea como un hombre loco. Yo a veces olía como si hubiera una mujer a mi alrededor, incluso aunque estuviera solo en mi habitación de hotel. Y entonces la única solución era conseguir a alguien. Por favor, chicos, consíganme a alguien. Entonces eso se organizaba rápido. Y entonces por eso yo estaba satisfecho. Pero inmediatamente después, como unos 10 minutos, la chica se había ido. Y la conciencia culpable me cazaba. Número 1, sé que está contra la voluntad de Dios. Número 2, estoy casado.
Y eso arruina toda mi vida, porque he terminado incluso sin tener afecto por mi esposa. Cuando vuelvo a casa, recuerdo una vez que estuve fuera del país por 3 meses, volví a casa y no podía estar con mi esposa, la miraba y me parecía que tenía una cabeza muy grande. Y cuando la miraba, era como que su cabeza tenía el tamaño de una televisión de unos 45 centímetros. Entonces quiere decir que en ese momento, por ese espíritu de lujuria, usted empezó a ver a su esposa de una forma diferente, de un ángulo diferente. ¿Es cierto? Hermana, mi esposa era muy pequeña. Era muy pequeña y su cintura era de este tamaño. Y yo era como que algunas veces la miraba y pensaba, ¿con qué me he casado? Porque ella se veía diferente del día en que yo la conocí. Y yo me sentía mal. Y finalmente acababa diciéndole, ¿has cambiado? Hemos ganado peso. Es así y es así. Y teníamos una gran cantidad de discusiones e intentábamos arreglar esas grandes discusiones antes de irnos a la cama. Pero al mismo tiempo, ella quería tener relaciones conmigo y yo la miraba y no podía. Y a veces era el olor que venía de ella, de ninguna parte. Pero yo estaba confundido y decía, no puedo tener relaciones con ella. Y decía, bien, escucha, no tengo ánimo de hacer estas cosas. Lo que creo que debes hacer es que debemos esperar a mañana. Y yo venía con excusas, le decía, no me encuentro bien, etc. Y había estado fuera por 3 meses. Y esto siguió y siguió. Pero cuando usted estaba fuera y veía a otras mujeres, ¿ellas no olían para usted? ¿No le parecían feas? Eran hermosas. Excepto su esposa. Excepto mi esposa. Y lo peor es que, como ahora, si las comparo a como es mi esposa, no hay nada que se pudiera comparar con ella. Pero este espíritu hacía que ellas parecieran mucho más hermosas, más esbeltas, e incluso la forma en la que me hablaban me parecía más elocuente, en un inglés correcto, y yo era atraído por esto. Y entonces, ahora, en 2013, por la gracia de Dios, Dios nos dio este ministerio en que estamos ahora pastoreando y que dirigimos. Y entonces, continué con el ministerio. Por la gracia de Dios, comencé a no tener este afecto por salir y dormir con otras mujeres. Y entonces continuó hasta el año pasado, en noviembre, diciembre, cuando ahora, después de notar que los sueños volvían, los mismos sueños que tenía entonces habían vuelto. Esta mujer estaba volviendo en mis sueños, diferentes mujeres las estaba viendo en mis sueños ahora. Y cuando ellas vienen, yo estoy tan confundido y quizá tengo que preparar el sermón para el día siguiente. Vienen el sábado por la noche y después de mi oración y duermo para estar fresco para el día siguiente y entonces la mujer viene. Déjenme mostrarles algo. Yo tengo este sermón en mi espíritu, un sermón poderoso, un sermón carismático, y pienso que cuando los hijos de Dios escuchen este mensaje, todo en su vida cambiará para bien. Cuando estoy en el púlpito predicando, todo el mundo me miraba como confundido. Y hay un término en Afrikaans que utilizamos en Sudáfrica, y les digo, ustedes, el electek mekar, ustedes parecen confundidos, ¿qué está pasando? Y ellos me dicen, no, pastor, le estamos siguiendo. Y yo puedo ver por sus caras que estas personas no me están siguiendo en absoluto. Y entonces tomo el micrófono y digo, cariño, por favor, sigue con el sermón. O explica más en profundidad o mejor la forma en la que yo lo estoy intentando hacer. Y entonces cuando ella toma el micrófono, todo empieza a moverse. Su esposa. Sí, mi esposa. Todo empieza a moverse. Y yo comienzo a decirme, quizá debo dejar de predicar y debe ser ella quien predique, porque los milagros están sucediendo. Las personas están sanando. Quizá yo debo concentrarme en la sanidad, en la parte de la liberación. Pero en la iglesia, en enero, el Señor me dijo, debes meterte en oración y ayuno. Entonces yo comencé una oración y ayuno. Y después de eso, inmediatamente después de orar y de ayunar, la mujer vino. En los sueños de nuevo.
Y día a día me molestaba de nuevo y me decía, esta es la primera vez que después de orar y ayunar y no tener solución para mis problemas, algo me molesta. Y ella me dijo, Nkosi, ¿ya sabes cuál es la solución? Debemos ir a la sinagoga y debemos ir juntos. Yo le dije, mira, las finanzas para ir. Y ella me dijo, Dios preparará el camino. Y yo dije, amén a eso. Entonces Dios abrió el camino y vinimos aquí. Y entonces, la otra cosa que quiero enfatizar, también que me molestaba, especialmente a los hombres de Dios, deben escuchar con mucho cuidado lo que voy a decir. Yo solía tener, o tengo, muchos tipos de dispositivos en mi posesión. Tengo un iPad, tengo teléfonos, tengo tablet, y cuando estoy preparando un mensaje, o incluso en mi tiempo personal de estudio, y estoy hablando hasta la semana pasada, utilizar las tablets o utilizar el iPad para estudiar la palabra o preparar el mensaje, ponerlo de forma muy bonita en mi iPad. Imaginen lo que pasa mientras estoy preparando el mensaje, utilizando el iPad o utilizando el teléfono, utilizando la tablet. Habrá mensajes tipo pop-up que saldrán en la pantalla. Yo soy la mujer. Quizá una mujer rusa. Yo soy la rusa. ¿No quieres tener una aventura conmigo? Si es que sí, haz clic en sí. Y entonces yo le digo a ella, esto que está viniendo, este mensaje que viene cada vez que utilizo el iPad, este mensaje que salta, intento cancelarlo, pero sigue saliendo. Y ella me dice que cambiemos y utilice sus dispositivos y entonces cambiamos y utilizo los suyos. Lo que ella no ha experimentado en sus dispositivos, yo lo experimento en cuanto pongo mis dedos sobre ello. Esta mujer volverá a salir y esto se lleva toda mi concentración. Porque imagínese que de repente ven una mujer desnuda que sale en la pantalla y eso cambia todo el enfoque. Usted empieza a concentrarse y no sabe de dónde ha salido eso. Pero esta esposa espiritual es la que traía todo eso. E incluso en el ministerio. Estas hermanas jóvenes de edad de 24, 25, 26 años empezaban a faltarme al respeto. De repente, en lugar de llamarme obispo, me llamaban bis. ¿Cómo está bis? Y yo les digo, yo soy su obispo. Fue tan mal que las mujeres jóvenes de su ministerio, que se supone que debían respetarlo y darle honor, comenzaron a hablarle a usted como si fueran sus colegas. Me trataban de forma tan casual. Recuerdo una vez que estaba dirigiendo una clase y cuando alguien da una respuesta que no es correcta, yo digo, no es la respuesta correcta. Siguiente. No, obispo. ¿Saben? Me dan ese tipo de contestaciones. Y a mí esto me enfada porque se supone que me tienen que respetar, pero el respeto se ha ido. En un punto recuerdo, en el año pasado, en febrero del año pasado, les digo a ustedes, hombres de Dios, para que tengan cuidado. En febrero del año pasado, recibí un mensaje de uno de los líderes que había una hermana buscándome, que tenía muchos problemas. Era como la 1:30 de la madrugada. Yo le dije, bien, contacten con ella y envíenme el número. Yo contacté con ella y mi esposa estaba junto a mí y ella me dijo, obispo, tengo problemas, no puedo dormir, mi prometido me ha dejado y estoy sola. Yo le pregunté, ¿qué está pasando ahora? El tema es que he intentado orar, mi mano está en la Biblia y no la puedo sacar. Le pregunté si ese era el problema por el que me había llamado. Sí, mi mano no puedo sacarla de la Biblia. Yo le dije, bien hermana, intenta sacar tu mano de la Biblia ahora. Y ella dijo, sí, ahora ha salido, obispo. Yo le dije, bien, ahora ya puedes dormir. La mano ha salido de la Biblia y puedes dormir. Cuando yo miré su imagen de perfil de WhatsApp, había cambiado. Ella estaba ahí y llevaba un pequeño pantalón corto, sujetando un osito de peluche. Una mujer amarilla de complexión muy delgada. Y esto es simplemente una tentación, ya que en cuanto vi esta foto y hablé con ella, sabía que ella ahora estaba sola y solo tenía que tomar el automóvil e ir con ella. Pero por la gracia de Dios, resistí porque me dije a mí mismo, nunca dormiré con una mujer del ministerio. Y entonces,
Otra vez, otra llamada. Dijo que estaba teniendo problemas porque yo había estado enseñando sobre el tema de la masturbación, que está mal en la iglesia, y ella me decía, obispo, dame una oportunidad esta vez. Soy nueva en el Señor, por favor, dame una oportunidad de hacer la masturbación. Yo quiero tener un hombre. Y yo le dije, no puedes hacerlo. Más tarde, cuando le estaba contando a mi esposa la historia, ella me dijo, esto es una tentación. Lo que la mujer está diciendo es que ella quiere dormir con alguien, y tú sabes que ella está sola, por lo que solo tienes que tomar tu automóvil e ir hasta allí. Pero por la gracia de Dios, en esta ocasión, yo pude derrotar esto. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Estas tentaciones, las tentaciones principales de mi antigua vida, vinieron en un momento en el que el ministerio estaba funcionando y estábamos alquilando un salón. De hecho, los salones. Y los dueños de esos salones nos dijeron que nos teníamos que ir, nos dieron un aviso de que en 5 días nos teníamos que ir de allí. Y durante ese periodo, una semana antes, yo resistí esas 2 tentaciones. Y adivinen, buscamos un lugar y Dios nos bendijo con un lugar para nosotros. Y entonces vino a mi espíritu que si me hubiera ido y hubiera seguido esas tentaciones, hubiera perdido todo eso. Porque eso es lo que el diablo hace. Cuando estás a punto de conseguir algo, el diablo sabe en los reinos espirituales que algo especial viene. Y entonces, él viene e introduce algo en el reino espiritual también. Algo para parar eso especial que viene. Bien, a Dios sea la gloria. Sabemos que tiene mucho más para decir, pero por el tiempo, solo queremos que nos cuente su experiencia desde que entró en la sinagoga, Iglesia de todas las naciones, cuando el hombre de Dios le dio este mensaje de profecía la semana pasada. Desde ese momento, cuéntenos qué ha pasado, qué está pasando ahora en su vida. Cuando estuve aquí el domingo de la semana pasada, el hombre de Dios dio una profecía sobre que un pastor estaba sufriendo un espíritu de esposa espiritual, y yo salí. Esto iba directo a la raíz oscura. Y entonces noté que todos los problemas que estaba teniendo venían de ese espíritu de lujuria hasta 2013. Todos estos problemas que había estado teniendo eran por esta esposa espiritual, porque había estado conmigo, heredado de mi familia, había crecido con ello. Y entonces conté y mencioné todo y no oculté nada de lo que estaba haciendo. Y después de mi liberación, después de encontrarme con el hombre de Dios, dormí. Esa misma noche tuve un sueño. En este sueño, una mujer vino, como en el pasado. La mujer vino. Ella llevaba lencería con agujeros. Y entonces, ella vino a enseñarme sus partes privadas en mi cara. ¿Saben lo que hice? La golpeé muy fuerte en el sueño. La golpeé, la golpeé, la golpeé, hasta que me desperté golpeándola. Y puedo decir que esa fue la confirmación de que soy libre, porque el hombre de Dios me dijo que era libre. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y desde esa liberación, la semana pasada, su esposa está aquí y está con usted. Usted dijo que antes, cuando el espíritu de lujuria venía sobre usted, usted veía otra imagen de su mujer. La veía de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes colores y diferentes cosas. ¿Puede decirnos, tras la liberación, cómo ve a su esposa ahora? Como todos ustedes pueden ver, mi esposa es preciosa. Ni siquiera sé por qué me estaba engañando tanto. ¿Por qué esta esposa espiritual me hacía mirarla a ella como si estuviera mirando una pantalla de televisión de 45 centímetros? Ella es tan hermosa. Su cara es la cara que conozco. Y ella es preciosa. Ella es preciosa. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y esta mujer espiritual me hizo tener un espíritu de enojo. Un error, una bala que yo disparaba sobre ella. Yo era el señor perfeccionista, era perfecto. Todo tenía que estar de acuerdo a los libros.
El desayuno tenía que estar a las 8. A las 8:05 ya estaba sobre ella. ¿Por qué el desayuno no se ha servido a las 8? Todo. El automóvil. Ella tomó el automóvil, conducía el automóvil, volvía y comprobé el combustible y le dije, no lo has rellenado. Tenías dinero para rellenarlo, ¿por qué no lo has hecho? Te lo encontraste lleno. Todo ese tipo de cosas. Pero agradezco a Dios ahora. Incluso cuando ella estaba comiendo y hacía algún tipo de ruido, yo le decía que parara, que eso me irritaba. Y la pasada noche ella estaba disfrutando de la cena y haciendo ruido, y yo no estaba irritado. De hecho, yo también hice y disfrutamos, y fue muy bueno. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Antes usted nos dijo que en un momento, cuando quería estudiar, tomaba su tablet, su laptop, su Biblia electrónica y empezaba a estudiar. Y entonces veía que su esposa espiritual estaba manipulando, haciendo aparecer algunas imágenes terribles. ¿Cómo ha superado esto? ¿Sabe? Yo le puedo decir esto. Las oraciones funcionan. Porque en el fondo de mi mente, yo sabía. Otra cosa es que yo tenía esa conciencia culpable. Ahora, este ministerio es el ministerio que Dios nos ha dado. No hay otra persona, yo soy la persona. Y estaba tratando de luchar contra el espíritu, no tratando de apretar un botón que decía sí. Porque por la gracia de Dios nunca llegué a la pornografía. Y podría haberlo hecho. Por eso digo que fue por la gracia de Dios que nunca apreté el botón de sí. Pero estas imágenes de mujeres desnudas aparecían en la pantalla y yo sabía que era un ataque, porque no aparecían en su pantalla. Incluso si ella utilizaba el mismo iPad que yo usaba, esas fotos no aparecían. Pero por la gracia de Dios conseguí conquistar eso. Y más tarde, cuando notaba que esas fotos iban a salir, se lo decía a mi esposa. Porque eso fue por febrero o marzo. Yo estuve en una época de 6 semanas de oración y ni siquiera salí. Ella llevaba todo el ministerio. Entonces le dije a ella, ve a la ciudad y consígueme una Biblia en papel. Una Biblia en papel. Porque quiero empezar a leer la Biblia en papel, no esta Biblia electrónica. Entonces ella fue y me compró la de letra gigante, la versión en NLT, y comencé a leerla. Y en el momento en que comencé a leer la Biblia en papel, ahora podía preparar mis sermones sin distracciones y podía escuchar a Dios hablándome a mí desde la Escritura ahora. Mucho más de lo que solía hacerlo cuando utilizaba la versión electrónica, porque estos dispositivos son para los que los podemos utilizar, pero el diablo ha entrado también en estos equipos para distraernos en lugar de que los utilicemos de la forma más efectiva, porque incluso el Facebook, en una que estaba conectado al Facebook, al igual que tengo el dispositivo conectado en mi correo, por estar conectado al Facebook, también tenía invitaciones que yo no conocía, como personas, mujeres, que querían ser mis amigas en Facebook. Lo que puedo decir, hombres de Dios, es que si quieren crecer espiritualmente, se mantengan alejados de estas redes sociales. Se mantengan alejados de la Biblia electrónica, porque el diablo lo está utilizando. Es algo bueno para utilizar, pero el diablo lo está utilizando para tentarnos. Muchas gracias. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Él lo ha dicho todo. Ninguno de los medios sociales o redes sociales son malos, pero solo hay que decir que Satanás puede utilizar cualquier medio para distraernos, para tentarnos. Y si queremos estar enfocados, debemos saber que para utilizar estas cosas, debemos tener la madurez que viene de la fe, para que no seamos tentados. Muchas gracias. Nos gustaría escuchar a la señora, a su esposa. Señora, por favor, díganos su nombre y denos su testimonio. Emmanuel. Emmanuel. Mi nombre es Pastora Komotou, y sí, de Sudáfrica. El hombre junto a mí es mi esposo. El pasado domingo, el hombre de Dios profetizó sobre un hermano, que es un pastor y que ha tenido problemas con una esposa espiritual.
y que está afectando a que el ministerio caiga y que la esposa se esté quejando. Yo puedo confirmar esa profecía que es cierta, es muy cierta. ¿Saben? Cuando eres una mujer joven y vas a casarte, piensas que vas a tener un final de Cenicienta y de princesa. Las mujeres suelen hablar de esto. Conmigo no fue así. Desde el principio, que estaba experimentando problemas por culpa de esta esposa espiritual de mi esposo. Su enfado no podía controlarlo. Pero con el paso del tiempo aprendí a vivir con ello. Incluso le hacía saber que lo que estaba haciendo no me gustaba. Yo siempre fui una buena chica, pero no quería que pensara que yo era una mujer que estaba siempre protestando, incluso con las mujeres. Él tenía muchas relaciones de amistad con mujeres. Yo le decía, sabes que lo que estás haciendo no está bien. Ya no eres un chico joven, eres un hombre casado. Él pensaba que yo estaba celosa, así que me di cuenta de que debía dejar de hacer eso. Dejé de hacer eso y podía ver que algo estaba mal, podía verlo, pero había aprendido a ser una buena chica. Lo único que quería hacer era agradarle. Hasta el 2007, cuando vi que esto ya era demasiado, dije que iba a buscar el rostro de Dios. Todo lo demás vendría después. Ya no iba a agradarle más, porque llegó un momento en que incluso ir a la iglesia era un problema. Él quería controlarme. Era siempre una pelea dentro de mí. Tengo que agradar a mi esposo. El Señor dice que Él es mi maestro y debo sujetarme, pero tampoco debo permitirle que me aleje del Señor. Así que siempre tenía una pelea constante dentro de mí. Pero por la gracia de Dios conseguí salir e incluso si las cosas iban de esa forma, yo era capaz de tirar de él sola. Íbamos a la iglesia juntos, aunque él estaba haciendo esto de las amistades con mujeres. Íbamos a la iglesia juntos, incluso en las peleas. A veces le preguntaba, tú dices que debo estar bien. Yo no usaba maquillaje, pero he empezado a usar maquillaje, pero nunca te he escuchado decir que estoy guapa. Él no decía ni que sí ni que no, se quedaba callado. Mi hijo, tengo un hijo de 18 años, él es el que me decía, mamá, estás preciosa. Cuando las cosas iban mal financieramente, yo no me compraba ropa. Mi hijo me preguntaba, mamá, ¿por qué no puedes comprarte ropa como en el pasado? Él escuchaba, pero no decía nada. Pero le agradezco a Dios de nuevo que esto ha sucedido, porque me ha ayudado con mi carácter. Recuerdo una vez que me olvidé de apagar las luces del automóvil. Era por la noche y en la mañana fuimos y luchamos con el automóvil porque no podía arrancar, ni siquiera podía encender el automóvil. Estaba lloviendo y él estaba tan enfadado que dijo, sal fuera, y empujó el automóvil. Yo fui a empujar el automóvil, es una furgoneta 4x4. Fui a empujarlo, me quité los zapatos. Cuando volví a entrar en el automóvil, porque los niños ya estaban dentro del automóvil, mi hijo dijo, mamá, cuando crezca voy a casarme con una mujer preciosa como tú, pero no le permitiré que empuje el automóvil. Y él dijo en su idioma, te voy a pegar. El chico se quedó callado. Otro día él estaba buscando algo para su boca, un aceite para su boca, y él me había visto usarlo durante la semana. Así que no podía encontrarlo y pensó que debía tenerlo yo todavía. Como no podía encontrarlo, estaba tan enfadado. Y los chicos estaban dentro del automóvil también. Estaba tan enfadado conmigo que estaba buscándolo y no podía encontrarlo. Lo echaba de menos porque estaba sentado en el automóvil y no podía mirar. Pero mi hijo estaba sentado en el asiento de atrás. Él estaba viendo y dijo, papi, aquí está tu protector labial. Lo siento, mamá. El chico dijo, lo siento, mamá, porque él podía ver que estaba recibiendo el castigo por lo que no había hecho. Los niños, las niñas, cuando ellas han hecho algo mal,
Él les decía, ¿ves lo que estás haciendo? Mamá va a tener problemas. Porque ya sabían que yo siempre tenía problemas, porque yo siempre les enseñaba que papá era una buena persona, incluso fuera. Yo decía a todo el mundo que mi esposo era fiel. Mi esposo es un buen hombre. Sí, es dulce, pero es un buen hombre. Realmente no sé por qué estaba haciendo eso, pero yo siempre lo describía como muy bueno. Siempre, hasta el punto en que llegué a creer eso en mi corazón, que era una buena persona. Yo le veía haciendo estas cosas que no me gustaban a mí, pero al mismo tiempo es un buen hombre. Le amo. Realmente no sé, en la gracia de Dios, que conseguí quedarme con él. Aunque estaba haciendo estas cosas, llegó un momento en el que me estaba maltratando físicamente. Iba a la iglesia con un ojo morado. Las personas me preguntaban qué me había pasado. Yo le decía que era una infección del ojo. No podía decirles que era mi esposo. Me decía a mí misma, si ellos averiguan que ha sido él, a mí no me incumbe. Yo nunca expondré nada de lo que está pasando en casa, en su casa. Ellos no sabían que estas cosas nos estaban pasando a nosotros. ¿Saben? Llegué a un momento en el que me sentía mal cuando me decía eso, pero 5 minutos después de hablar con él, yo volví a ser agradable, porque yo quería agradarle. El Señor dice que Él es mi maestro. No quiero hacerle enfadar. Otra cosa más es que Él es mi pastor. No quiero hacerle enfadar. Así que yo me decía, incluso cuando nos encontrábamos como esposo y esposa, Él me decía que yo olía. Incluso cuando estábamos durmiendo, la posición en la que yo dormía, Él estaba así, en esta posición, para poder terminar sin percibir ese olor, porque era muy terrible para Él. Pero yo era muy dulce. Y le preguntaba, ¿he olido mucho? Y Él decía, sí, hueles, hueles. Yo me sentía mal, pero después de 5 minutos estaba bien de nuevo. Incluso el cuerpo, la barriga grande. Yo soy grande, he tenido 3 hijos con cesárea. Son 3. Así que mi barriga no ha vuelto. Él me decía, tienes la barriga grande, no te estás cuidando. Él no era amable, como tratando de aconsejarme, estaba enfadado, muy enfadado. No te estás cuidando, mira tu barriga. Eres tan grande, no entiendo por qué no te puedes cuidar. Mira tu pelo. Cuando duermes, debes dejar de ponerte esas cosas y la red. No te pongas esas cosas y cepíllate el pelo. Debía lucir hermosa y le diría, cariño, ¿también quieres que me ponga maquillaje para dormir? Así que él se quejaba sobre todo. Él se quejaba sobre todo, el desayuno. ¿Sabes? A veces comprobaba si se había levantado, porque a veces nos acostábamos tarde porque habíamos estado orando. Nos acostábamos tarde. A veces yo era la que estaba orando a medianoche. Me iba a dormir sobre las 5 de la mañana porque tenía que levantar a los niños de nuevo. Tenía que esperar. Sucedía que eran las 8:20 y debía darle el desayuno a las 8 o 8:15. Me despertaba y revisaba si estaba dormido. Y si él dormía, me apuraba y salía silenciosamente, pero él me gritaba, apúrate y asegúrate de tener listo el desayuno. Cuando me despertaba y comprobaba que estaba dormido, yo estaba muy feliz porque sabía que en ese tiempo no iban a dar lecciones. Yo era la esposa del pastor, así que ya saben. Si, por ejemplo, pasaba una hermana, yo le decía, buenos días, hermana. La hermana decía, buenas. Pero porque yo sabía lo que estaba pasando, era amable con ella e incluso con él. Y yo hacía como que no estaba mirando, pero observaba. Y cuando ella llegaba hasta él, ella decía, buenos días, obispo.
Ella era tan simpática, muy simpática. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué no ha hecho eso conmigo? Pero de nuevo yo me amonestaba a mí misma. No te complazcas, no hagas eso. Porque no quería que la mujer se fuera y dejara la iglesia. Porque yo sabía que si se iba, fuera, iba a vivir la vida que no es de Dios. Entonces yo le dejaba la respuesta a Dios. Yo seguía tragando esas cosas. Le decían que me dijera que debía ponerme ropa bonita, pero yo debía vestir mejor, porque la ropa que estaba llevando no me representaba. Eso no representaba a la esposa de un pastor. Debía cuidarme a mí misma. Las mujeres pedían una cita con él. Las mujeres iban a la oficina a pedir una cita con él, porque querían venir a sugerirle algunos ministerios. Ellas serán líderes. Y yo pensaba, esto no está bien, pero me quedaba callada y yo permitía que pasara. Continuó pasando. Pero me olvidé de orar por ello, de decirle al Señor que me ayudara con esta cosa. Me olvidé de orar por ello. Ahora, como he dicho, siempre estaba en una pelea constante dentro de mí. No quería enfadarle, pero al mismo tiempo no quería enfadar a Dios. Él es quien pelea por mí. Yo decía, Padre, tú has peleado por mí en el pasado. Incluso ahora lo harás de nuevo. Bien, entonces desde la profecía y la liberación que su esposo recibió aquí la semana pasada, ¿puede describirnos su actitud en general y hacia usted ahora? Es tan bueno. Me sorprendió mucho el martes. Por todo el día no recibí ninguna lección. Él fue tan agradable conmigo. El lunes, antes de la liberación, él me preguntó y me dijo, ¿por qué no te has puesto el maquillaje? Yo le dije, me estoy relajando. El martes, nuevamente me preguntó esas cosas. El miércoles por la noche empezó a hablar conmigo y me dijo, ¿sabes? Me siento atraído por ti ahora. Yo le dije, ¿qué quieres decir? Yo lo sabía, pero quería que lo dijera. ¿Qué quieres decir con que te sientes ahora atraído por mí? Él dijo, en el pasado no me gustabas. No sé qué pasó, pero ahora estás tan guapa. Le dije, ¿cómo me veía en el pasado? Me dijo, no te lo puedo decir. Oía a la gente decir que estabas guapa, incluso gente con la que solías trabajar. Te decían, no te haces mayor. Y yo me decía a mí mismo, ¿por qué dirán que no se hace mayor si tiene la cabeza con 4 esquinas? Me decía, ya no veo más esa cabeza. Vamos a aplaudir a Jesucristo. En otras palabras, su esposo ha cambiado completamente desde que esa esposa espiritual lo dejó. Sí, ha cambiado. Incluso puede dar un abrazo y un beso, ¿saben? Esas cosas. ¡Wow! Vamos a aplaudir hermosamente al Rey de Gloria. Ahora usted se da cuenta, después de su liberación, de que todo lo que él estaba haciendo en el pasado no era él. Sí, me doy cuenta. Hablaba conmigo, incluso me envió un mensaje para decirme que lo siente mucho, que no sabía que me había estado tratando de esta forma. Me ha pedido perdón e incluso le pidió que Dios le perdonara. Bien, ahora con lo que han pasado, agradecemos a Dios Todopoderoso que están aquí hoy en presencia de Dios compartiendo su testimonio, porque el pasado ha terminado. ¿Qué consejo tiene para las personas que están escuchando su testimonio ahora? ¿Saben? Ya lo he dicho que no quería hacer enfadar a Dios. Hay una cosa de la que debemos darnos cuenta. Casarme con Él fue un llamado para mí. Él no es solo un esposo. Cuando estaba haciendo algo mal, debo mirarle y no debo estar enfadada y hacer mis maletas. Incluso aunque me estaba haciendo estas cosas, mi carácter cambió. Ahora soy muy paciente. Conseguí escuchar
y escuchar. Creo que Dios me estaba entrenando para algo más, no solo para Él. Él fue solo una herramienta para que mi carácter cambiara. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y otra cosa, me he dado cuenta de que aunque Él no me amara, dependía de mí. Cuando le sucedían cosas malas, Él venía a mí. Yo era la primera, porque Él quería que alguien se sintiera penado o que le reconfortara, que estaba ahí siempre para Él. Yo creo que si yo no hubiera estado ahí, Él no hubiera soportado. Él no estaría aquí hoy y pediría perdón a Dios. Y esa profecía de la semana pasada, Él no la hubiera recibido. Porque si yo inmediatamente hubiera hecho mis maletas y me hubiera ido a casa, hubiera hecho cosas peores de las que estaba haciendo. Porque Él quería ocultarme estas cosas también a mí. Gloria a Dios. Muchas gracias, señora. Señor, con lo que Dios ha hecho por usted, ¿qué consejo tiene para las personas que están escuchando su testimonio ahora? Antes de que pueda dar un consejo, me gustaría decirle a mi esposa, cariño, lo siento mucho. Me gustaría decirle muchas gracias por estar a mi lado. Incluso, aunque me comporté de la forma en que lo hice, con mi mal temperamento, la forma en la que te traté, honestamente, quería tener una buena vida. Pero había cosas que no podía controlar en esa situación. De nuevo te digo, por favor, perdóname. Y doy gracias a Dios por tu vida, porque si no hubieras estado a mi lado, no estaría aquí hoy. No estaría aquí. Estaría quizá en alguna parte, teniendo una mala vida, no habiendo recibido mi liberación. Hoy estoy libre. Y como estoy libre, sé que nuestra vida no volverá a ser la misma nunca más. Amén. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Un consejo que quiero dar especialmente a los hombres de Dios y a los hombres. Cuando estén pasando por retos, Dios está ahí. No huyan de Dios, corran a Él. Y ábranse a sus esposas. Porque no son dos individuos diferentes, son solo uno. Ábranse a ellas para que puedan estar juntos, para que puedan compartir sus oraciones juntos, para ganar esta batalla. Y de nuevo, para nosotros, los que seguimos caminando en el trabajo de Dios, manténganse lejos de esos dispositivos con que están preparando sus mensajes. Asegúrense de que los utilizan y eviten por todos los medios, ya sea una amistad inocente con una hermana en la iglesia. Ellas deben ser amigas de su esposa, no amigas suyas. Ustedes no son sus amigos, son sus pastores. Gracias. Gracias. Aplaudamos a Jesucristo. A Dios sea la gloria. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por sus vidas y gracias a Dios por esta familia, por este maravilloso testimonio. Y ahora que Dios Todopoderoso les ha hecho libres, ahora que han visto la gloria de Dios en sus vidas, les animamos a que permanezcan fieles a Dios. Recuerden que la Biblia dice, ser fieles a Dios primeramente no elimina las adversidades. Habrá pruebas, habrá tentaciones, pero la Biblia dice que Él nos ayudará. Y Dios les ha ayudado y han vencido y deben permanecer fuertes en Él. Y oramos para que Dios les dé la gracia interior para continuar haciendo de la palabra de Dios el estándar de sus vidas y que Dios continúe utilizándoles para traer personas a su reino en el nombre de Jesús. Amén. Y también su esposa, como han visto, ha perseverado tanto tiempo, ha sido paciente tanto tiempo. No todas las mujeres hubieran permanecido tanto tiempo, permanecido con su esposo tras tantas humillaciones. Pero ella está aquí hoy, junto a usted para testificar. Usted sabe que le debe tanto amor, tanto respeto, tanto cuidado. Y oramos para que Dios le dé la gracia para hacerlo así, y que esta familia permanezca junta para siempre. Aplaudamos a Jesús una vez más.